Bueno, vamos a saludar al doctor Carlos Escacena. Él es neurólogo radicado en la ciudad de Miami. El otro día estábamos hablando con él de todo lo que tenía que ver con migraña tensional y hoy vamos a hablar sobre el dolor de cuello o dolor cervical, que dicen los expertos está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con los dolores de cabeza. Doctor Escacena, bienvenido a Salud y Algo Más nuevamente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy bien, doctor Escacena, quisiéramos que usted primero nos responda a esta pregunta. ¿Por qué un neurólogo es el que maneja los dolores de cuello y los dolores cervicales para aquellos oyentes que no tenían conocimiento de que es un neurólogo el encargado de este tratamiento? Sí, usualmente el neurólogo es el que se encarga del cerebro y el cordón espinal, ya que están asociados a los nervios, todas las señales, los comandos salen del cerebro y van hacia el resto del cuerpo y están interconectados, ¿verdad? Y son los que se dedican a esa rama. Doctor, yo quería preguntarle, porque hoy hablábamos mucho también en la mañana sobre los problemas que están relacionados con el uso del celular. ¿Podríamos decir que los problemas cervicales o los problemas de cuello, aún incluso los problemas de espalda, pueden estar relacionados a este uso constante del celular y del computador que cada vez es más una extensión del hombre? Sí, definitivamente estamos viendo muchos problemas en el área del cuello, relacionados a dolores de cabeza, entumecimiento, hormigueo, ya que el cuello, los músculos del trapecio, de la espalda, tienen que hacer una fuerza mayor para poder aguantar la cabeza, y dependiendo de los grados en que estamos teniendo la postura para ver el celular, la tableta, la computadora, el músculo tiene memoria y va adaptándose y cada vez tiene que hacer más y más fuerza. Entonces, el problema es que los nervios no les gusta la presión, se irritan, se inflaman. Y llega el momento que esa tensión se siente en la cabeza, se siente en todo el cuerpo y el organismo empieza a sentir diferentes síntomas que pueden impedir el funcionamiento o la calidad de vida. Sobre todo las migrañas, sobre todo debilidad, fuerza, sensación, los reflejos, un sinnúmero de cosas que podemos empezar a notar en el paciente. Mire, doctor, que una vez que estuvo en su consultorio, usted me comentaba que podía ser algo que tenía que ver con mi cuello o con un dolor cervical, pero yo decía que raro porque mi migraña viene siendo hacia el lado del ojo y uno nunca pensaría, pues por la ignorancia que tenemos nosotros que no somos neurólogos, nunca pensaría que esté relacionado con el cuello. ¿Qué examen le deben hacer a uno, doctor, para uno detectar si esa migraña que tiene viene desde el cuello? Porque uno no se imaginaría la relación que existe. Pues principalmente la historia y el examen te puede dar mucha información para llegar a esa conclusión, ya que los primeros niveles del cuello viene a ser la cervical, esa primera parte del cordón espinal, están asociados con la cabeza y pueden tener relación. Pero obviamente tenemos un MRI, una resonancia que se puede hacer y ahí podemos ver si hay algún disco que está herniado, si hay algunos cambios en el hueso, si hay algún cambio en la curvatura de la cervical, si hay algún nervio que esté pinchado, el problema con el cordón espinal. Pero el paciente en la historia te va a decir dónde le empieza el dolor, hacia dónde se le mueve, se le va. Y usualmente el nervio occipital, que está en la parte de atrás de la cabeza, está afectado por, de nuevo, la tensión, el espasmo, la mala postura. Dependiendo del paciente puede ser artritis, puede ser que ha tenido algún accidente, puede ser que tiene, Dios no lo quiera, un tumor, puede ser que haya tenido una lesión muscular porque estaba haciendo algún tipo de ejercicio o deporte. Todo eso, pues, tenemos que tenerlo en cuenta. Doctora, ahí está María, que tiene una pregunta para usted. María, bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Muchas gracias, doctor. Mira, yo vengo sufriendo con estos dolores en la parte cervical hace aproximadamente unos 2 años. Mi pregunta concisa es, ¿qué tan recomendable y qué resultados tiene un bloqueo de nervio simpático único? Te escucho un poquito lejos, pero si no entendí cuál es el beneficio de los bloqueos o si sería una buena alternativa. Entiendo que si hemos exhaustado todas las
opciones anteriores, que serían compresas frías y calientes, antiinflamatorios, relajantes musculares, terapia física, acupuntura, terapia de relajación miofacial, la cual incluye masaje, corriente, ultrasonido, láser. Esa sería la próxima opción, pero que en algunos casos te puede dar alivio por un mes, un día, una semana, un año, dependiendo del grado de severidad. Es algo que se puede tratar, no tiene mayor riesgo, a menos que sea una cosa que sea repetitivo, lo cual no recomiendo, pero es un paso antes de otras alternativas. O sea, tenemos también medicina, obviamente queremos evitar la cirugía lo más posible, pero hoy en día estamos estudiando la opción de hacer lo que se conoce como la proloterapia, que básicamente, de palabras sencillas, estamos diciéndole al cuerpo, mandándole una señal de que hay un área donde tenemos que reparar, y a través de ciertas soluciones o ciertos líquidos podemos ayudar a la regeneración, la reparación de ese tejido, de ese área. Y así va a disminuir la inflamación, disminuir el dolor y estabilizar la columna para que el músculo no tenga que hacer el trabajo. Mire, doctor, que nos pregunta un oyente por la línea de WhatsApp. Cuando duermo, el sueño es profundo y me levanto al otro día sintiendo un dolor muy fuerte en algunos casos debido a que tengo una buena almohada o mala almohada, ¿o usted cree que duermo en mala postura? Es posible que esté durmiendo en una mala postura, es posible que la almohada no sea la mejor. Entonces tenemos que evaluar eso. Yo siempre les recomiendo al paciente que la almohada trate de llegar a la área del trapecio, del hombro, para que el cuello no esté haciendo la fuerza durante la noche, porque entonces se va a levantar en la mañana con un dolor de cuello. Puede ser también relacionado a la postura que tuvo durante el día, puede ser relacionado a que quizás estuvo bruxeando la mandíbula en la noche. Hay varios factores que pueden contribuir. Sí, doctor, ¿qué tan importante es la almohada con la que dormimos, ya que usted está tocando ese tema? Porque también creo que el sueño termina siendo una etapa reparadora tanto de la mente como de todos nuestros músculos. ¿Qué tan importante es elegir una almohada y qué recomendaría usted a la hora de querer cuidar nuestra parte cervical? Es muy importante esa pregunta, ya que nadie sabe la respuesta, ¿verdad? Y yo creo que una de las razones es porque hay personas que les gusta dormir boca abajo, hay personas que les gusta dormir de lado, hay personas que les gusta dormir boca arriba. Y cada posición, cada postura requiere cierta destreza o cierta técnica, ¿verdad? Sí. Porque la postura no es la misma. Primero, no recomiendo dormir boca abajo. Y segundo, la anatomía, la estructura de cada persona es diferente. Entonces yo te puedo decir, mira, la mejor almohada para mí es la finita, pero quizás para otra persona tiene que ser un poquito más gruesa, o tiene que ser un poquito más dura, o tiene que ser un poquito más fría, o tiene que ser un poco más finita. Entonces, la regla general es que si duermes, que lo mejor es dormir de lado, 1, y 2, si duermes de lado, la almohada debería ser del mismo grosor del espacio, digamos, de la cara hacia el lateral, hacia el hombro, que no sea ni muy más gruesa de ese espacio ni más finita de ese espacio. Si duermen boca arriba, pues no debería ser una almohada muy gruesa para que no esté en como un forward flex, como una flexión frontal, donde pareciera como si estuviéramos en la computadora todo el día, la postura que lamentablemente asumimos muchas veces. Algo que sea, en otras palabras, que la cabeza esté alineada con la columna, con el cuerpo, ya sea de lado, ya sea boca arriba. Esa es lo más básico, lo más dependiendo, la almohada va a depender de esa dinámica.
Mire, doctor, aquí también hay una cosa que nos está preguntando un oyente y me parece muy interesante y es la corrección de la postura. Sobre todo cuando estamos en el computador o en el celular, como que tendemos a bajar la cabeza y hasta nos podemos llegar a jibar porque jibarnos es un poquito más cómodo. Pero en realidad, doctor, ¿cuál sería la mejor manera de corregir la postura? Pues mucha gente utiliza estos como, no sé cómo se llama, estos arnés o estas, son como unos tirantes para corregir la espalda, pero a muchos les resulta doloroso. Ya. Pues es muy importante que el monitor esté a nivel de los ojos, o sea, esté no más alto de la cabeza, pero a nivel de la cabeza, ¿ok? Lo segundo es que el teclado tiene que quedar a nivel de que los brazos estén a 90 grados, es decir, como 1 o 2 pies más abajo del monitor, diría yo. Lo otro es que las piernas también deberían estar en 90 grados, con soporte en la espalda baja, el área lumbar. De esa manera estamos manteniendo el flujo, estamos manteniendo la postura correcta y no estamos poniendo la tensión en el cuello, en la parte de atrás de la cabeza, en la parte de abajo de la espalda, en los pies, etcétera. En Miami. Doctor, mire, en nuestros países, y usted pues me dirá qué opina, muchas veces cuando tenemos algún dolor de cuello o de espalda, lo que hacemos es acudir a un quiropráctico o a un masajista. Desde su punto de vista de neurólogo, doctor, ¿cuál sería el protocolo necesario en caso de que tengamos algún problema en la columna? ¿Ir al quiropráctico podría llegar a ser malo o definitivamente son personas que están capacitadas para ayudarnos con estos dolores? Buena pregunta, Carolina. Me parece que el quiropráctico tiene su función y son, ¿verdad?, personas que tienen su educación y son profesionales, y conozco a varios que sé que hacen buen trabajo. Yo creo que lo importante es que se haga el examen físico, una historia, que se hagan los estudios apropiados, ya sea por lo menos una radiografía, una tomografía o preferiblemente un MRI, y que vayan poco a poco tratando al paciente individualmente, ¿verdad? Porque no podemos tratar al paciente como si todos fueran iguales, y escuchar cómo va el paciente respondiendo, mejorando, y también tenemos que el paciente que sea consistente, que haga un compromiso, porque pues a veces decimos, bueno, voy al quiropráctico y pensamos que nos van a hacer alguna manipulación, algún ajuste y que ya se va a resolver el problema. No, eso no es así no es como funciona. Pero definitivamente tienen que no solamente tener un tipo de manipulación, pero yo creo que más bien tiene que ser en el momento correcto, y para llegar a eso tenemos que hacerlo de la terapia física, los masajes, y tiene que ser un masaje terapéutico, no puede ser un deep tissue massage, no puede ser ahí, déjame romper este nudo, este espasmo en 20 minutos, porque al otro día quizás vamos a tener el mismo problema o más dolor. Entonces tiene que ser algo bastante evaluado y tener ciertos métodos para que el paciente tenga el mejor beneficio. Pero sí, es una opción entre las que tenemos. Doctor Escacena, mire que yo me uno a una de las preguntas de los oyentes, que es el señor Arnulfo. Él nos dice, hace un poco más de un mes, al girar la cabeza de forma rápida, siento dolores a manera de corrientazos. ¿A qué se deberá? Yo creo que a más de uno nos ha pasado que giramos la cabeza y ¡fum!, sentimos ese corrientazo. ¿Eso a qué se debe? Probablemente el señor tiene un nervio pinchado, o es decir, el disco herniado pone presión en la salida del nervio. En cada nivel del cordón espinal hay unos nervios que salen y van hacia diferentes partes del cuerpo, y al haber reducción en ese espacio o haber más tensión al hacer el movimiento, causa esa neuropatía, esa neuralgia, que es puede ser entumecimiento, hormigueo, dolor, quemazón o debilidad o pérdida de sensación, y es el cuerpo básicamente diciéndonos que hay un problema. Doctor Escacena, ahora la pregunta es, ¿qué no debemos hacer si sufrimos de dolor de cuello o dolor cervical? Que usted nos diría, mire, cuidado, definitivamente no alce pesas, estoy dando un ejemplo, tenga cuidado con sentarse en el computador más de 2 horas. ¿Qué nos podría recomendar? Sí, definitivamente tratar de no cargar pesas en los hombros, practicar una buena postura. Por ejemplo, las montañas rusas o los roller coasters tampoco debería ser algo
que hagan, los go-karts, obviamente deportes que tengan, por ejemplo, el fútbol, el soccer, que tienen que hacer cabezazos, el fútbol americano. Todas esas cosas van sumándose poco a poco y van degenerando, destruyendo el hueso, causando daños en la cervical, en los discos, en los ligamentos, los tendones. Básicamente eso es lo que yo te diría. Mire, doctor, nos escribe un oyente, ¿los adormecimientos de los brazos y espalda pueden ser debido a alguna compresión en las cervicales? Definitivo, pero también no nos podemos olvidar que hay otras condiciones médicas, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que puede tener síntomas muy similares, y de nuevo, o alguna infección del cordón espinal, alguna, Dios no lo quiera, un tumor, una metástasis. Es importante hacer las evaluaciones pertinentes. Doctor, quiero que nos regale acá un plus antes de despedirlo, que yo sé que usted vive a full. ¿Qué ejercicio así casero usted nos puede escribir? Bueno, miren, párense, levanten las manos, muevan el cuello para un lado, para el otro. ¿Qué ejercicio así caserito nos podría regalar, doctor? Lógicamente, sin olvidar que debemos ir siempre al neurólogo o al médico de cabecera. Es buena pregunta, ¿verdad? Porque la mejor medicina es el ejercicio y yo siempre les recomiendo a los pacientes que se mantengan activos, pero tiene que ser en el momento correcto. De nuevo, empezamos con la buena postura, dormir bien, tener buenos hábitos cuando estés en la computadora, en el tablet, el celular. Unos estiramientos bastante leves, bastante básicos, del cuello hacia un lado, hacia el otro lado, hacer movimientos rotatorios con los brazos para estimular los hombros, pero siempre creo que un terapista físico sería la persona para que guíe al paciente en cuanto a esos tipos de ejercicios, porque dependiendo de la patología, dependiendo de la condición del paciente, pues quizás hay cosas que tenemos que evitar o no hacer, o que les beneficiarían más o menos. O sea, doctor, que es que mire que aquí estábamos hablando y teníamos una discusión interna y decíamos muchas veces colgarse de algo y dejarse estirar, digamos, colgarse en un gimnasio de las baranditas y dejarse estirar, hacer dominadas, ¿eso podría servir? Tremenda pregunta, Carolina. Estoy en desacuerdo con eso es lo que le llamamos tracción. Obviamente se va a sentir el paciente mejor porque estamos liberando el espacio o estamos aumentando el espacio por donde pasa el nervio, por donde pasa el cordón espinal, y va a traer cierto tipo de alivio. Pero una vez que paramos de hacer eso, volvemos a estar en lo mismo. ¿Okay? Sigue habiendo una reducción en el espacio y al hacer la tracción, pues podemos causar más daño en el ligamento, en el tendón, en el nervio, y causar que el músculo se vaya en más tensión, más espasmoso. Creo que es algo que no recomiendo, la verdad. Bueno, pues doctor Carlos Escacena, muchísimas gracias por habernos regalado todo este tiempo aquí al aire. Díganos dónde lo pueden contactar los oyentes, dónde pueden seguirlo. De nada. Estamos en Coral Gables, en 2550, en South Douglas Road, la Suite 302. El número de teléfono es el 305-588-7170 y en Instagram pueden seguirme por doctor.escacena. Así que ha sido un placer.